Últimamente estoy falto de visitas, así que vamos a volver a tomar la carta especial del UCM ya que casi siempre llama la atención. Y bueno, porque estoy preparando el video de Succession y Barry, así que vamos de momento a molestar al UCM. Y sobre todo porque esta carta en específico dio de qué hablar en su estreno, desafortunadamente para su causa, de manera bastante negativa. Yo era de los que, con los trailers y demás cosas alrededor de la promoción para la película, estaban realmente emocionados por su estreno. Era el buen Ant-Man, que si bien su segunda película no fue tan buena, no dejó tan buenas impresiones, no deja de ser un buen personaje que ha tenido buenos momentos. Su comedia, la verdad, está bastante cagada y en general me parece un buen superhéroe y uno que funciona bien en este universo de películas. Pero en esta ocasión generó una expectativa enorme, que evidentemente incrementó por el incentivo de que veríamos por primera vez como villano principal y en todo su esplendor al villano principal de esta nueva saga del UCM. Pero lamentablemente para nosotros los fans no fue la mejor ejecución posible. Las alarmas se encendieron con su estreno, llegaron las críticas, pero a diferencia de otras veces, sumado al hartazgo y desilusión que las últimas producciones de Marvel Studios habían generado, las críticas de Ant-Man 3 se sentían diferentes. Eran críticas duras, feas y totalmente intencionales y se sentían reales, no eran las típicas críticas de un hater cualquiera. Lo que generó en mí particularmente no ir al estreno, ni siquiera ir al cine a verla como tal, y mejor esperarme a que saliera en Disney Plus para ahora sí poder verla y generarme mi propia opinión. Que bueno, al final de todo es lo que siempre digo, vean las pitch películas y háganse su propia opinión, la opinión de los demás que les valga ver. Y ahora que por fin la he visto, honestamente entiendo todas esas críticas, y muchas de ellas las comparto. No me parece tampoco la vomitada que la gran mayoría dice que es, pero sí me parece peor de lo que pensaba. No es ningún secreto que soy bastante fan de los superhéroes, ni tampoco que soy muy fan de las películas, del cine, pero sobre todo, no es ningún secreto que soy muy fan de las películas de superhéroes. De todas, me gustan, me encantan y disfruto genuinamente todas las películas de superhéroes. Bueno, casi todas. Y en los pocos videos donde he hablado de algunas producciones de este tipo, es fácil darse cuenta que más que fan se podría decir que soy un fanboy, específicamente de Marvel, porque de cosas de DC pues no he hablado, aunque también me gustan mucho. Pero eso no quiere decir que no pueda criticar cuando merecen ser criticadas, hablando específicamente de manera negativa. Si me gusta una película es totalmente diferente a si pienso de manera objetiva que es una buena película o no, pero eso ya es otro tema. A lo que quiero llegar con todo esto es que Ant-Man Quantumania no me pareció una buena película, y lastimosamente tampoco me gustó tanto que digamos. Partiendo del que creo yo fue el elemento principal por el que la película generó tanto ruido antes de su estreno, empezaron mal, desde el hecho de utilizar a Kang-Ho, una variante, como la amenaza principal en una película de un personaje relativamente intrascendente, era algo muy arriesgado. Y con esto no estoy diciendo que Ant-Man no sea importante, sino que me refiero que hasta antes de Endgame, su papel en el macroevento que es el universo cinematográfico de Marvel, era más bien de un superhéroe secundario, de apoyo, de esos que si estuviéramos en los cómics de un gran evento, se mueren primero, pese a ser, en este caso, el güey que tuvo la idea que terminó por salvar a todos, vaya, jugó un papel clave en Endgame, pero antes de eso, era un superhéroe más, y ya, y eso, estaba bien, era un fantástico héroe de apoyo, e individualmente uno muy entretenido y divertido de ver. Como dije, su humor es algo que se siente bastante orgánico y muy fresco, tuvo sin dudas una gran participación en Civil War e hizo su chamba en Endgame, cae bastante bien, lo interpreta el hermoso y eterno Paul Rudd, en fin, tiene su encanto. Y sus dos películas individuales, siendo la primera a mi gusto buenísima, de las mejores de origen de superhéroes, y la dos bastante es un personaje que me parece nos cae bien a casi todos, pero el problema es que no es suficiente con el carisma de Paul Rudd como Ant-Man para sostener toda una película, y mucho menos una que cierra con su trilogía, y mucho menos una que presenta un villano tan importante como principal amenaza y un tema tan importante a lo largo de tu historia como lo es el reino cuántico. Se tomaron ciertas libertades, hubo una que otra incoherencia o ciertas inconsistencias respecto al reino cuántico. Eso me da igual, la verdad, aunque no por eso deja de ser también parte de lo malo. Mi problema con Ant-Man 3 es que no se siente tan importante como debería de haber sido. Sentí que la película empezó demasiado rápido, el conflicto estaba presentado antes de los 20 o 30 minutos de película, y eso, el tema del ritmo, puede no llegar a ser tan malo, pero no sentí tampoco que lo hayan manejado
manejado también, en verdad. Los personajes principales se sintieron hasta diferentes, hablando específicamente de Hank, Janet y Hope. Casi se me hizo un personaje totalmente plano y simple, sin contar evidentemente y con todo el respeto la porquería de actuación que hizo Katherine Newton. Denme chance de hacer un punto y aparte aquí porque sí me causó bastante ruido este pedo. Yo sé que si hay algo que no suele resaltar en las películas de superhéroes son las actuaciones, pasan a un segundo o tercer plano. Obviamente son importantes las interpretaciones, siendo personajes muchos de ellos tan interesantes, con personalidades tan marcadas en los cómics y demás, pero vaya, son muy pocos los casos en donde le prestamos atención a las actuaciones, hablando específicamente de actuaciones que sobresalen del resto y por muchísimo. Pero insisto, son muy pocas así, la gran mayoría son entrañables y hay actores que se comen totalmente al personaje, generando iconicidad entre el personaje y su actuación, o su actor mejor dicho. Pero el punto es que la verdad no solemos ser exigentes en esta categoría y la verdad tampoco necesitamos ni pedimos que se avienten actuaciones a lo Heath Ledger en todas las películas de este tipo, pero tampoco o sea, vienes a trabajar, hija, te están pagando y no creo que poco, por un trabajo que en teoría deberías de hacer con ciertos estándares. Eres una actriz, haz otra cara, muestra otra expresión, échale ganitas, mija, tienes a Michelle Pfeiffer ahí al ladito, apréndele algo, neta, te pasaste de ver. La realidad es que son contadas con los dedos de una mano las cosas, ni siquiera buenas, rescatables que hay en Ant-Man 3. Es más, en mi opinión, lo único rescatable de la película es el propio Ant-Man. Paul Rudd como Scott Lang estuvo, como siempre, un crack total. Y por otro lado, Kang como el villano. Pudieron haber manejado ciertas cosas de mejor manera, hacerlo, o mejor dicho, mostrar lo realmente amenazador que es Kang el Conquistador. Pero insisto, me parece otro punto rescatable. Lástima las pendejadas que hizo, o no tengo idea de en qué quedó su caso, Jonathan Majors, porque la verdad pienso que queda muy bien como Kang. A ver en qué acaba ese desmadre. Y pues yo creo que ya, solo esos dos elementos rescataría de esta película. No hubo un impacto emocional en ningún momento y cuando pudieron hacerlo se decantaron por el aburridísimo y cliché final feliz. Hayan dejado o no sembrada la semillita de que Kang va a regresar y el consejo de Kangs y todo eso. No hubo repercusiones reales de la trama, ni en los personajes principales, ni realmente en el UCM, por lo menos no de manera directa. Y eso ya suele ser cansado en películas así, y suele ser cansado en muchas películas en general. Todo empieza a parecer un juego, parecía un juego, como si la historia no fuera tan importante, como si fuera algo intrascendente, como si quisieran acelerar todo para ya de una vez aventar la dinastía de Kang, cerrar con Secret Wars y ya, vámonos a nuestras casas, chavos, por fin se acabó este pedo. Lo que hace que películas así, series así, terminen siendo tan cansinas, tan repetitivas, tan irrelevantes para los fans y, sobre todo, tan malas, al punto de que la gente ya ha perdido el interés y la emoción por el UCM, estando cada vez más cerca de morir que de revivir o renacer, pero que gracias a pequeños destellos de luz se sigue aferrando al mundo para poder llegar al día en que todo finalmente termine y por todo lo alto. Por este tipo de películas y producciones es que las personas, fans y haters por igual, en tono de burla o con una crudeza desconcertante, dicen que el UCM murió en Endgame. Y muchas veces parece que se esfuerzan en que sea cierto. Pareciera como si Marvel Studios también lo empezara a creer. Ant-Man Quantumania me pareció una mala película, innecesaria incluso, tal y como fue el resultado final, parece hasta innecesaria. No me pareció siquiera tan entretenida como otras malas películas del UCM que sí. Desperdició un personaje como MODOK para hacer chistes en su mayoría no tan graciosos. Contrataron a una actriz que, oye, a lo mejor gana el Oscar en unos años, yo qué sé, pero que entregó una de las actuaciones más horribles y simples que mis ojos hayan visto. Desaprovecharon hasta cierto punto la oportunidad de respaldar y hacer ver a uno de los villanos más grandes de todo Marvel, y si me lo preguntan a mí, el más peligroso junto con Doom, como lo que es. Uno de los villanos más temibles y atroces de todo Marvel, que si bien como dije fue de lo poco rescatable, eso no basta. Gracias a la misma trama y atmósfera de la película, se redujo a la supuesta versión más peligrosa de los Kangs, el que destruyó miles de universos, aniquiló cuantas líneas del tiempo se te ocurran, que mató a tantos vengadores, a alguien que casi lo matan unas hormigas y lo terminaron por derrotar, con todo respeto para los fans de los personajes. Pues el pinche Ant-Man y la avispa. Ant-Man Quantumania dejó noqueado al UCM, lo puso en jaque, casi lo termina por hundir, por aventarlo a una tumba que en los últimos años han venido cavando ellos mismos. Pero afortunadamente, y aunque nos dure poco el gusto hasta la salida de otra mala producción en Marvel Studios, y que si siguen así no será tanto tiempo, pudimos volver a ver un rayo de luz.
de esperanza. Una película que nos recordó por qué este universo de películas es lo que es o fue lo que fue alguna vez. Pero a ella mejor la dejamos para otro video.